Hay un punto crucial que casi ningún hombre comprende. Ignorar a una mujer no es un juego sucio, una provocación infantil, un truco barato. Es fuerza interior. La capacidad de controlar el impulso que destruye a los hombres comunes y revela el poder psicológico que distingue a un hombre deseable de uno despreciado. Y eso es precisamente lo que despierta el deseo femenino de una manera que la mayoría nunca ha experimentado. El verdadero silencio revela tu verdadero yo, y ella lo percibe. La verdad siempre empieza en el mismo punto. Reaccionas, cedes, intentas compensar el rechazo con más atención, más presencia, más disponibilidad. Es instintivo, es desesperado, y es precisamente esta reacción la que te pone en la posición más vulnerable en esta dinámica. Cada mensaje fugaz, cada explicación innecesaria, cada intento de crear la ilusión de que todo está bien, revela lo que intentas ocultar, el miedo a la pérdida. Quienes reaccionan impulsivamente no llegan a nada, suplican no ser olvidados. Carl Jung explicó que toda atención es energía psíquica y que aquello hacia lo que diriges esta energía se fortalece psicológicamente. Si le prestas atención indiscriminada, refuerzas su autoestima y debilitas tu propia fuerza interior. El deseo de una mujer no se despierta con más esfuerzo, sino al demostrarle que no tienes que hacer nada para que te note. La energía que irradias determina tu rol. Es incómodo admitirlo, pero cada vez que intentas mostrar interés, aclarar un malentendido, ser amable o explicarte, inconscientemente inclinas la balanza a su favor. Estás ofreciendo demasiado, tú te estás entregando demasiado. Y cuanto más das, menos atención te presta. Cuanto más intentas acercarte a ella, más se distancia. No porque no seas lo suficientemente bueno, sino porque eres predecible. Eres fácil de leer, fácilmente predecible, fácil de controlar, y nada mata el deseo de una mujer más rápido que la sensación de que ya sabe exactamente qué harás a continuación. Un estudio de 2022 de la Universidad de Columbia Británica lo confirmó objetivamente. Las mujeres interpretan las respuestas inmediatas y excesivamente disponibles de los hombres como inseguridad social, necesidad de reconocimiento e inseguridad emocional. En otras palabras, cuanto más rápido se muestra interés, más débil se percibe. No por debilidad, sino porque irradias dependencia emocional. Y la dependencia emocional es la mayor destructora de valor. Pero cuando interrumpes este flujo automático de atención, algo cambia. La pérdida de control da paso a la quietud, el miedo a la soberanía. La abundancia se transforma en escasez calculada. Te vuelves impredecible y misterioso. No desapareces, simplemente dejas de alimentarte de lo que te debilita. El silencio empieza a funcionar para ti, devolviendo tu energía al centro de la interacción. En ese momento ella empieza a percibirte, no a través de tu presencia constante, sino a través de la ausencia que altera sus patrones emocionales. Y aquí es precisamente donde este video se diferencia de todo lo que has visto antes. No es una lista de trucos, una guía práctica superficial ni psicología superficial. Es un manual sofisticado y estratégico, un proceso paso a paso que demuestra cómo el silencio, cuando se usa estratégicamente, crea dominio emocional, despierta el deseo, realza tu imagen y hace que una mujer sienta tu presencia incluso cuando no estás físicamente presente. Esta carta te libera del hombre reactivo y te coloca en el rol de quien determina el ritmo, la energía y la dirección de la conexión. Hoy comprenderás por qué ignorar estratégicamente no es ausencia, sino poder. Y porque cuando dominas este poder, es este poder el que busca el silencio que has aprendido a controlar. El defecto psicológico que te hace invisible justo cuando más anhelas atención. Este defecto siempre comienza cuando un hombre intenta compensar su inseguridad ofreciendo más de lo que ella exige. Aumenta su compromiso emocional, suponiendo que puede recuperar el interés perdido. Reacciona con demasiada rapidez. Intenta ser más amable de lo necesario. Siempre parece disponible. Intenta explicarse y demuestra que es diferente a los demás. Pero cada uno de estos gestos, por bien intencionados que sean, revela precisamente lo que destruye la atracción, el miedo. Miedo a perder,
miedo a no ser elegido, miedo a no ser suficiente. Y cada vez que el miedo dicta tus acciones, tu presencia se desvanece. No estás demostrando fuerza, sino una necesidad disfrazada de anhelo de atención. Y ella lo nota incluso antes que tú. Es una adicción silenciosa a este comportamiento que pocos hombres admiten. Buscas pequeñas señales de que aún vales algo. Una reacción rápida, una señal, un comentario casual. Cualquier cosa que calme la inquietud interna y confirme que sigues en el juego. Es un intento desesperado por adormecer el miedo, pero esta búsqueda constante de validación te convierte en alguien demasiado accesible emocionalmente, demasiado predecible, demasiado fácil de conquistar. Ninguna mujer invierte energía emocional en un hombre al que cree haber conquistado sin esfuerzo. Lo que ella valora es, precisamente, aquello a lo que renuncias cuando intentas complacerla. Tu fuerza interior. Esta dinámica se hace aún más evidente al considerar la base biológica de la selección femenina. La psicología evolutiva demuestra que las mujeres han estado predispuestas a evitar a los hombres emocionalmente inestables o fácilmente manipulables. David Buss lo describe repetidamente. Las mujeres prefieren a los hombres que demuestran control emocional, no impaciencia emocional, y prestar atención excesiva, reaccionar de inmediato o mostrarse dispuesto antes de ser deseado transmite inestabilidad. El mensaje tácito siempre es el mismo. Necesitas hacerla sentir comprendida y valorada, y el deseo genuino no surge de alguien que muestra dependencia. Esta interpretación ocurre en una fracción de segundo, incluso antes de que ella pueda justificar la razón de su incomodidad. Un estudio de 2020 de la Universidad de Texas lo confirmó objetivamente. Los hombres con dominio emocional, su propio ritmo y cierta imprevisibilidad son percibidos como más atractivos, confiables y deseables. El comportamiento opuesto, caracterizado por una atención excesiva, disponibilidad constante e iniciativa, no es señal de interés, sino de desesperación. Ignorar estratégicamente, contrariamente a la creencia popular, no tiene nada que ver con el castigo ni la manipulación, sino con romper un patrón autocreado. Una vez que se deja de alimentar esta dinámica con esfuerzos exagerados, algo cambia. Lo que antes se daba por sentado ya no lo es. Lo predecible ya no lo es. Lo que antes era familiar ahora exige atención. Conquistar a alguien no significa perseguirlo, sino crear suficiente resistencia para generar valor. Y en la percepción femenina, el valor siempre surge donde existen contrastes. La ciencia lo confirma con precisión. La Escuela de Negocios de Harvard demostró en 2021 que las personas percibidas como menos disponibles se vuelven automáticamente más deseables, no por su actitud, sino por su valor percibido. La rareza crea significado. La presencia constante destruye el misterio. Y todo esto aplica directamente a la seducción. Revelar demasiado te disminuye. Usar la energía estratégicamente aumenta tu atractivo. El punto de inflexión llega cuando te das cuenta de que ya has revelado demasiado. No se trata de parecer frío, sino de recuperar la distancia emocional que has perdido inconscientemente. Menos esfuerzo no significa distancia, sino volver a ser accesible. Tomar descansos no significa ignorar por completo a alguien, sino dar espacio al silencio para expresar lo que las palabras ya no pueden expresar. Reacciona menos. Gestiona tu tiempo conscientemente y permítete momentos de ausencia. Estas son maneras de realinear la dinámica y recuperar algo simple pero poderoso. Tu valiosa presencia. El hombre que comprende. Esto deja de buscar la validación femenina y comienza a determinar su propio compromiso. Y cuando lo hace, algo inevitable sucede. Ella lo percibe, lo nota, reacciona. Porque por primera vez no era ella quien mandaba, sino tú. El momento preciso en que la ignoras y las consecuencias psicológicas para ella. Hay un momento específico en el que un hombre pierde valor y esto casi siempre pasa desapercibido. No es cuando tarda en responder, no es cuando parece distante, no es cuando la conversación se enfría. El verdadero colapso ocurre cuando te vuelves predecible, cuando ella ya sabe que responderás rápido, cuando ya sabe que la halagarás,
Cuando ya sabe que intentas complacerla, el comportamiento masculino se vuelve tan predecible que pierde toda tensión emocional, y todo lo que no crea tensión no genera atractivo. El hombre que ofrece una previsibilidad absoluta pierde su atractivo. Se convierte en una opción obvia más. La psique femenina siempre busca el contraste. Una mujer no solo presta atención a tus palabras, también observa tus acciones, y estas acciones lo revelan todo. Muestran si estás centrado, si controlas tus impulsos, si diriges tu propia vida o si giras solo en torno a ella. Por eso, las señales de que le estás dando demasiada importancia son sutiles, pero inconfundibles. Responder de inmediato es un ejemplo. Prolongar artificialmente conversaciones estancadas es otro. Llenar las pausas en la conversación, por miedo a parecer desinteresado, también delata inseguridad. Cada una de estas acciones transmite un mensaje tácito. Estás demasiado disponible, y la disponibilidad limitada nunca despierta deseo, solo complacencia. La comodidad tarde o temprano se convierte en indiferencia. La naturaleza femenina posee un mecanismo de evaluación constante, una especie de radar emocional que pone a prueba la estabilidad, la independencia y el autocontrol. Robert Tenney lo describe acertadamente al hablar de reciprocidad y escasez. Lo abundante pierde su valor, lo escaso crea urgencia psicológica. Una mujer a menudo inconscientemente pone a prueba la percepción emocional que transmite. Observa tus reacciones, si intentas complacerla o si pareces inseguro. Imagina pequeñas situaciones y muestra mínimas fluctuaciones en tu interés, solo para evaluar tu estabilidad emocional. Es un filtro primitivo, un detector de estabilidad. Un estudio de 2018 de la Universidad de Pensilvania demostró que estas pruebas son más intensas en las primeras etapas del coqueteo, cuando quiere determinar si eres emocionalmente fuerte o demasiado accesible. Pero hay una manera de corregir esto. Esto cambia fundamentalmente la dinámica. Ignorar no significa desaparecer. Ignorar no significa romper el contacto. Ignorar no significa bloquear, desaparecer ni distanciarse drásticamente. Ignorar significa negar lo superfluo, no negar la presencia. Significa controlar el ritmo de un juego en el que la mayoría de los hombres se pierden haciendo más de lo debido. Ignorar algo significa restablecer el equilibrio, recuperar lo misterioso y silenciar lo que tu miedo ha transformado en ruido. La tensión no surge de la ausencia absoluta, sino de la distancia calculada. La atracción surge cuando hay suficiente espacio para el deseo. Ese espacio solo surge cuando dejas de perseguir el momento y empiezas a moldearlo. La neurociencia lo confirma casi constantemente. Un estudio de 2020 de la Universidad de Stanford demostró que las relaciones e interacciones románticas se intensifican cuando la presencia y la distancia se alternan. El sistema de recompensa se activa cuando el cerebro tiene que interpretar la incertidumbre. Cuanto más intenta comprender lo que sientes, más espacio ocupas en sus pensamientos. Cuanto más intenta predecir tus acciones, más relevante te vuelves en su visión emocional del mundo. Esta interacción de atención y ausencia crea un campo magnético que no se puede generar artificialmente, mediante mensajes constantes. Surge del ritmo adecuado, del silencio adecuado, del momento oportuno. La verdadera fuerza reside en reconocer el punto de inflexión, el momento preciso en el que has dado más de lo debido. Si la conversación amenaza con apagarse, no intentas salvarla. Si responde sin esfuerzo, no intentas compensar. Si crea distancia, no llenas el vacío. Observas, sostienes, permites. Al hacerlo, dejas de simplemente reaccionar a sus movimientos y te conviertes en el hombre que dirige la dinámica. Y cuando surgen desafíos, no intentas explicarte, demostrar nada ni justificarte. Mantienes el equilibrio, porque es el equilibrio el que crea atracción. Toda reacción emocional evidente delata debilidad. Todo silencio deliberado testimonia fortaleza. Menos contacto no significa abandono, sino más bien afinación, eliminando lo superfluo para que surja lo esencial. Las breves ausencias son herramientas psicológicas eficaces, porque no crean ruptura, sino tensión. Se reacciona cuando se desea, se habla cuando es necesario, se toma posición cuando es necesario
y se retrae cuando no es necesario. La ausencia estratégica no despierta dudas sobre tu interés, sino curiosidad sobre tus intenciones. Y la curiosidad es el primer paso hacia el deseo. Antes de continuar, necesitas comprender algo sobre el verdadero mecanismo de la seducción. Existe un sistema, un mapa invisible, que determina cómo las mujeres perciben el valor, el deseo y el dominio emocional. No se trata de frases prefabricadas, trucos superficiales ni nada fácil de encontrar. Se trata de una arquitectura psicológica precisa que combina la lectura emocional, la sincronización, el lenguaje corporal, el carisma masculino y el control interior. Este es el código de la seducción, un sistema sofisticado basado en la psicología sólida, la dinámica social y la neurociencia aplicado al deseo. Incluye técnicas que no se pueden enseñar abiertamente porque revelan capas profundas del comportamiento femenino, cuya existencia la mayoría de la gente desconoce. Cualquiera que domine el contenido de este video y combine este conocimiento con el código es prácticamente inmune al rechazo, no porque sea perfecto, sino porque ve a través del juego. El enlace está en la descripción y en el comentario fijado. Si estás listo para llevar las cosas al siguiente nivel, ya sabes dónde hacer clic. El efecto psicológico de la ausencia. Cómo hacer que piense en ti sin que hagas nada. Muchos hombres creen que desaparecer repentinamente genera anhelo o interés, pero esta es la forma más fatal de crear ausencia. Una ausencia mal planificada no crea tensión, sino distancia. No despierta deseo, sino la interpretación del desinterés. El hombre desaparece porque no puede con su propio miedo. Se retira porque no quiere afrontar su incomodidad. Rompe el contacto porque se siente rechazado. Esto no es una estrategia, es una huida. Cada acto de escape destruye la presencia psicológica necesaria para crear una atracción genuina. El error no reside en distanciarse, sino en desaparecer, como si se hubiera perdido el control emocional. Quienes se desvanecen instintivamente no despiertan nada. Quienes se distancian conscientemente lo despiertan todo. El deseo surge de un proceso neuroquímico que pocos comprenden. Un estudio de 2019 de la Universidad de Michigan demostró que la incertidumbre aumenta los niveles de dopamina, mejorando así la concentración y el compromiso emocional. Esto significa que cuando la estimulación disminuye, el cerebro intenta llenar el vacío resultante, y al hacerlo piensa más en ti. Si no siempre estás disponible, no respondes de inmediato o no ofreces fiabilidad, el cerebro activa un mecanismo de búsqueda que permanece activo, inadvertido, durante todo el día. La ausencia estimula la imaginación. La imaginación despierta la curiosidad libera dopamina, y la dopamina es el combustible del deseo. Lo que tú llamas distancia, el cerebro lo llama relevancia. Una ausencia hábilmente orquestada crea algo que pocos hombres logran: presencia subjetiva. No estás físicamente presente, no estás en su teléfono, no le escribes, pero ocupas espacio en su mente. El espacio que le das se convierte en terreno fértil para la especulación. Y la especulación siempre es más intensa que cualquier respuesta directa. Empieza a imaginar qué haces, con quién estás, por qué no respondiste, por qué no apareciste, por qué pareces tan inaccesible. Cada pregunta que surge la atraes emocionalmente con más fuerza. La persona promedio intenta forzar su presencia. Comprender el deseo crea ausencia. Y la ausencia, aplicada con precisión, proyecta una sombra irresistible y magnética. Este efecto se amplifica socialmente. La Universidad de Cornell demostró en 2022 que las personas emocionalmente selectivas se perciben como más valiosas en entornos con múltiples opciones. Esto se debe a que los humanos asocian la selectividad con el valor. En otras palabras, cuantas más opciones parezca tener alguien, más inusuales parecen, y cuanto más inusuales son, más deseables se vuelven. Este efecto es aún más fuerte en las redes sociales y los chats, donde el atractivo emocional es enorme. Toda mujer sabe que la mayoría de los hombres reaccionan con demasiada rapidez, hacen demasiados cumplidos y son demasiado insistentes. Cualquiera que se desvíe de la rutina llama la atención al instante. La ausencia deliberada te convierte en la excepción
Y lo inusual siempre atrae más atención que lo obvio. La implementación práctica comienza con la moderación. Estar menos presente en línea no significa publicar menos, sino reaccionar menos, solo cuando sea apropiado, no por miedo. Se trata de no estar disponible inmediatamente en cuanto aparece. Se trata de no recompensar la tibieza con una atención ferviente. La ausencia elegante es silenciosa, no hostil. No rompe la conexión, sino que simplemente limita el acceso. En los encuentros, esto se manifiesta en el lenguaje corporal. Un poco más de distancia, contacto visual durante unos segundos, una actitud más tranquila, menos comprometida y menos ansiosa. Es la energía que dice, estoy aquí pero no estoy disponible para ninguna acción. Esta sutileza crea una atmósfera que cautiva más que cualquier palabra. Quienes dominan la interacción entre la presencia y la ausencia amplifican las emociones. Aparecen intencionalmente y desaparecen deliberadamente. Hablan cuando es apropiado y guardan silencio cuando el silencio es más efectivo. Él comprende que la psique femenina no responde a la abundancia, sino al contraste, y por eso usa el silencio activo como arma. El silencio activo no significa ignorarlo todo, sino aquello que no merece tu energía. Se trata de crear espacio para que ella sienta la ausencia, perciba el vacío y piense en ti sin ningún estímulo externo. Se trata de hacer que tu ausencia sea lo suficientemente significativa, como para ser notada, pero lo suficientemente sutil como para no ser interpretada como una ruptura. Cuando dominas este tipo de presencia invisible, despiertas en ella un proceso interior indescriptible. Te extraña sin razón aparente. Siente curiosidad sin causa aparente. Siente atracción sin que tú hagas nada para provocarla. Porque una ausencia bien fundada no crea distancia. Te acerca, a través de la incomodidad, de la duda, del deseo de llenar el vacío que dejas atrás, y si este espacio existe, su imaginación logra lo que su presencia jamás pudo. El hombre que capta su atención, capta su deseo. Todo lo que has visto hasta ahora se reduce a un principio simple, pero rara vez comprendido. La atención es poder. Lo que recibe tu atención crece. Lo que ignoras pierde su poder, y en las relaciones humanas, especialmente en la seducción, este mecanismo es aún más pronunciado. Quienes distribuyen su atención indiscriminadamente pierden autoridad. Quienes controlan su energía se convierten en el foco emocional de la interacción. Es el control interno, no la exageración externa, lo que determina quién lidera y quién sigue. Cuando decides conscientemente dónde enfocar tu atención, tu presencia pierde su protagonismo y se convierte en el centro de atención. Nietzsche dijo que la voluntad de poder es, ante todo, la voluntad de autocontrol. No se trata de controlar a los demás, sino a ti mismo. Y al aplicar esta idea al contexto de la seducción, todo encaja. Un hombre que no puede controlar sus impulsos se vuelve esclavo de su propio miedo. Actúa para complacer, habla para llenar el silencio, reacciona para no quedarse atrás. Vive según las expectativas de la mujer. Pero el hombre que domina sus impulsos, que controla el tiempo, que marca el ritmo, actúa por voluntad propia, no por necesidad. Él no sigue su energía, sino que genera la energía a la que ella responde. Ese es el verdadero significado de la presencia masculina. Los tres pilares que sustentan este poder se han aclarado. Ignorar rompe la previsibilidad, porque interrumpe la repetición que nos hace predecibles. Ignorar crea contraste, porque establece distancia entre uno mismo y el de los demás. Ignorar a alguien estimula la imaginación de una mujer, transformando tu ausencia en terreno fértil para el anhelo. Ninguno de estos pilares se basa en la arrogancia, la grosería ni la manipulación. Son expresiones de madurez psicológica. Es la capacidad de no dejarse abrumar emocionalmente ante la primera señal de atención. Es la serenidad para reconocer que la reacción más fuerte suele ser el silencio. Es la clara comprensión de que su deseo surge más de cómo te percibe que de lo que quieres demostrarle. Cuando comprendes esta dinámica, comprendes que el control emocional no es frialdad, sino fuerza. No desprecio, sino selectividad. No castigo, sino aprecio. La mujer siente esta diferencia en su cuerpo. Ella percibe cuando su silencio proviene del dolor y cuando de la dominación.
Distingue al instante al hombre que calla porque no sabe qué hacer del que calla porque no tiene prisa por comunicarse. El silencio es un lenguaje, y cuando se domina, habla más fuerte que cualquier explicación. Hay una última provocación que todo hombre debe interiorizar antes de seguir adelante. Quien domina sus palabras impresiona, pero quien domina su silencio ejerce una atracción irresistible. Su presencia ya no es solo una voz, sino una fuerza. Ya no compite, ya no necesita demostrar su valía, ya no lo intenta. Posee tal intensidad que atrae sin esfuerzo. Y en la psicología femenina, eso vale más que cualquier frase ensayada.